Gracias por venir. No, al revés, gracias por ustedes, gracias a ustedes. Qué día, ¿no? Le insistimos bastante porque, claro, hoy pasó de todo y una de las cosas que pasó es que se vetaron las leyes, se rechazaron los vetos del presidente, ¿no? Sí, una primera reflexión sobre eso. No, que me parece que lo que hay que rescatar y lo que pasa todos los días y que tiene volumen es lo que lamentablemente muchas veces no es noticia y no es novedad, que es que tratamos de que los chicos aprendan, los docentes enseñen, las escuelas funcionan. A veces yo insisto mucho en que los medios en general tendrían que focalizar un poco más en esos temas, por eso agradezco ese rato, porque la educación suele ser noticia cuando hay problemas y debería ser un espacio donde contemos las muy buenas prácticas que hay y ese es el foco, me parece que tenemos que tratar de tener. Sí, una primera pregunta que se debe estar haciendo mucha gente y ahora vamos a cómo está funcionando la educación en la Argentina, que es clave. ¿La UBA va a seguir funcionando? Es que es imposible que no funcione, como ya no fue el año pasado, que en algunos momentos recordarán al principio señalaba que podía tener problemas de funcionamiento. Siempre hubo financiamiento para las universidades, sobre todo para los gastos de funcionamiento, que es lo que en algún momento se planteó el año pasado como un problema. Eso recordarán que se aumentó un 270% el año pasado, por encima de la inflación. Este año se volvió a actualizar, por lo tanto no hay ninguna dificultad y a su vez cualquier universidad que tiene alguna dificultad, ahí está el subsecretario Álvarez a cargo del tema, va subsanando esos problemas o, entre comillas, aumentos de algunos gastos que pueden llegar, como seguridad, luz, etc. Así que en ese sentido hoy no hay ningún reclamo pendiente ni hay ninguna posibilidad de que eso suceda. Ahora, volviendo a la educación, que es algo que vemos todos, me parece, ¿no? La educación no es la misma en la Argentina que era... No, sin duda. Venimos de una tragedia educativa de los últimos decenios. Por supuesto que eso también se entiende en un contexto económico y social que también se ha deteriorado desde ya. Hay una correlación entre ambos factores. Pero por eso es muy importante señalar algo que el presidente dijo el año pasado al inicio, el 1 de marzo, cuando se inician las sesiones del Congreso. Recordarán algunos que dijo así: el analfabetismo es a la educación lo que le inflaciona a la economía. Entonces acá pasa algo que es clave. Si nosotros no nos concentramos en los aprendizajes fundamentales, y se vio clarito cómo tenemos en la Argentina un problema donde más o menos la mitad de los chicos, tanto en el primario como en el secundario, no entienden bien lo que leen, no comprenden bien lo que leen, hay problemas también de escritura. Exactamente. En la prueba Aprender de alfabetización, que es una prueba de lectura que hizo el gobierno especialmente para que veamos que se sigue trabajando con fuerza en estos temas, y se tomó en noviembre del año pasado, un 45% de los chicos están en el nivel que corresponde en el nivel mínimo y máximo de lectura. Es una prueba que se hizo específicamente para tratar de entender qué pasaba con la comprensión lectora. Es un dato, y sí, es un desastre. Claro. Después, el año pasado recordarán que en noviembre también se tomó la prueba Aprender de secundaria y en matemáticas solo el 14% de los chicos en el último año del secundario llegaron al nivel que correspondía en matemática. Entonces se dan cuenta que estamos frente a una catástrofe educativa de la cual, y eso insistimos siempre, desde el Ministerio de Capital Humano, en especial eso lo conversamos mucho con la ministra Petovelo, catástrofe de la cual la responsabilidad es de la política y no de los docentes. Esto tiene que quedar bien claro. Yo insisto mucho que los docentes argentinos somos mejores que los resultados educativos que obtenemos. Puede parecer un acto demagógico lo que estoy diciendo. O contradictorio. Y contradictorio, pero en realidad es bastante obvio. Nadie trabaja bien, por más bueno que sea, si está en una mala empresa, como si está en cualquier otra institución que no funciona. Mire estos datos que tiene Damián Dipache y queremos su reflexión. Contanos, Damián. Es un post que yo hice hoy. ¿Cuál es la tasa de asistencia a la educación superior? Fíjate que el 41,1% es alta el nivel de asistencia y el 77% es matrícula pública. Sí. Primero, Carlos, yo voy a pensar al aire. Primero, muy importante que estés hoy. Muy importante que estés hoy. En serio te lo digo, no me lo espera que esté hoy, así que muy importante que estés hoy. Voy a decirte una locura al aire y voy a decir si es posible o no. A ver. Yo quiero profe digamos, que cobren mejor. Me gustaría tener profes que cobren mejor. Pero también entiendo que no hay rendición de cuenta como corresponde. ¿Hay posibilidad de hacer 2 cajas? Mirá la locura total. A vos no te comprometo en nada, déjame que es una locura. No? Escuchá, es una locura que me corresponde a mí.
a vos te eximo, pero pensemos al aire. Señores, profe, esto lo vamos a mejorar ustedes. Esta caja que no me presentan una factura, no les doy un mango. ¿Hay posibilidad de tener un término medio o es una locura lo que estoy planteando? No, no debería ser una locura, debería ser lo normal. Pero el gobierno le ha respondido con mucha atención, pero con negociación y con política, más a la caja del funcionamiento de las universidades que al ajuste del salario de los docentes, Carlos. El gobierno lo que está tratando de hacer es subir los salarios en la medida que es posible en el contexto de la política económica, de la política de presupuesto, en fin, la política fiscal que se lleva adelante, perdón. Y tiene que ver con que el 90% del costo del presupuesto universitario son salarios. Eso pasa mucho en el sistema educativo. Entonces, claro. por más que vos hagas pequeños ajustes en gastos de funcionamiento, recordemos que los gastos de funcionamiento, el último año Alberto Fernández, presidente, los había dejado congelados durante todo el 2023. Entonces, pandemia, también ¿no? el ajuste fuerte que hubo que hacer en gasto de funcionamiento tuvo que ver con esa situación. Después, por otro lado, los salarios, por supuesto que siempre se tratan de aumentar, pero recordemos que el presupuesto universitario es el tercer gasto del Estado. Representa aproximadamente 4 puntos del presupuesto nacional. Entonces, cualquier pequeño aumento que uno da, lógicamente tiene un impacto enorme, no es como en otros ámbitos del Estado. Ahí está la dificultad y por eso es que el gobierno intenta ir elevando los salarios, que es lo que va haciendo, pero lógicamente en el marco del cuidado de las cuentas públicas. ¿Cómo va a ser el futuro si hoy la mitad de los chicos que están en el primario, el secundario, casi la mitad, no entienden lo que leen? Bueno, el futuro pasa por hacer política educativa, dicho así muy directo, porque efectivamente las escuelas tienen que estar acompañadas por los ministerios educativos provinciales, que son los responsables principales de la educación argentina, de la educación básica me refiero, porque claramente el financiamiento de la educación universitaria es una responsabilidad nacional, pero el resto es responsabilidad de las provincias. Pero a su vez la nación, concertadamente, que eso es lo interesante de destacar, con los 24 ministerios provinciales, lleva adelante una serie de políticas. La más relevante, la del Plan Nacional de Alfabetización, que tuvo un acuerdo en la sociedad civil previo. Recordarán que los presidentes, gobernadores firmaron compromisos por la alfabetización. Pudimos desde el mismo diciembre del 2023 unánimemente iniciar el trabajo con todos y hoy estamos muy unidos respaldando muchos talleres y cursos destinados a los docentes del nivel primario. Hay 100 y pico de mil cursos, el último dato que me trajeron, 100 y pico, perdón, de docentes, reforzando la capacitación docente continua, materiales didácticos, un acompañamiento muy fuerte y muy positivo, tanto bilateral como en comunidad de aprendizaje de la Nación, con los equipos de todos los ministerios provinciales, como se vio pocas veces antes, directamente también con los supervisores, con los directivos. O sea, realmente estamos muy entusiasmados porque es verdad que hay una situación compleja, pero muchos países... Perdón, Carlos. Exacto, pero muchos países, no muy lejos, Brasil, lograron en 20 años mejoras educativas con complejidades incluso mucho mayores que las nuestras en países también federales, en un país también federal. Es difícil pensar en algo en 20 años seguidos en la Argentina. Pero es que muestra que es posible. Mire este tuit de Capitán Humano, a ver qué nos puede decir. Es de la cuenta oficial, Nico. Es de hoy, ¿no? Adoctrinamiento político partidario es de hoy, el tuit. En el ámbito educativo es una vulneración de derechos. Efectivamente. Si uno habla... Fíjense que hay muchos que hablan del derecho a la educación, y la voy a plantear de otra manera la respuesta, de lo que tal vez es habitual. Muchos hablan del derecho a la educación, de la educación inclusiva, pero la primera inclusión, el primer respeto para que el otro se sienta parte de la escuela, es que el docente respete la conciencia y pueda enseñar. Por supuesto, todos enseñamos desde nuestra perspectiva, pero eso no quiere decir que yo debo avasallar, violentar, maltratar, faltar el respeto. Y por eso tenemos el 0800 destinado a esta cuestión, que también abarca el tema... No lo recuerdo de memoria, perdón, no lo traje acá. No lo traje anotado, ahora me lo traen si me están escuchando. Ahí está, perdón. Ese 0800 lo teníamos para las escuelas, también lo vamos a utilizar desde ahora para las universidades. Lamentablemente ayer hablaba con un grupo de chicos jóvenes que contaban mucho el problema del adoctrinamiento en las escuelas secundarias. Entonces, el otro día hubo un acto de un docente, el Día del Maestro, hablándole de Palestina a los chicos del nivel primario. O sea, la verdad que, bueno, por un lado es algo muy enfermo y por otro lado, no cabe duda que hay excesos que
los ministros provinciales junto con nosotros tenemos que mitigar fuertemente porque la clave está en que los chicos van a la escuela a aprender.